Cuando Volkswagen se adentró en el mundo de diseñar coches eléctricos desde cero con el Volkswagen ID.3, lo hizo con una simple razón: diseñar coches eléctricos por y para el pueblo. El ID.3 ha sido claramente un ejemplo de ello, y hoy tenemos con nosotros su hermano mayor, el Volkswagen ID.4. Este es un todocamino eléctrico muy polivalente y con una autonomía en ciclo mixto real superior a los 430 kilómetros. Yo creo que este va a ser un superventas y creo que este es el primer coche eléctrico todocamino diseñado por y para el pueblo. Así que, como tengo muchas ganas, cortamos y empezamos. ¿Sabéis cuando un objeto se ve mucho mejor en persona que en una fotografía? Pues es el caso de este Volkswagen ID.4. Mira, cuando lo descubrí en las fotografías de prensa que nos envían a los medios de comunicación cuando se lanza un nuevo modelo, pensé que este era un coche muy limpio en diseño, con pocas aristas y sobre todo con menos personalidad que sus hermanos. Pero cuando lo vi por primera vez en persona, aluciné, porque es un coche que engaña mucho, sobre todo por la limpieza de aristas, ¿no? Porque no hay apenas aristas a lo largo del coche, y eso hace que el diseño sea muy limpio y sobre todo más llamativo. Desde mi punto de vista le otorga un toque más musculoso, vamos a decirlo de esa manera, y sobre todo tiene ese plus de personalidad que no tiene, por ejemplo, el Volkswagen ID.3 con tantas aristas a lo largo y ancho del coche. En este caso, el coche viene acabado con un color entre verde y, vamos a decir, amarillo, ¿no? Depende de cómo le dé la luz del sol. Y hace que este coche llame la atención allí por donde pasa. Y eso, personalmente, me gusta mucho. El frontal es un diseño muy limpio, al igual que en su hermano, el ID.3. Y es que como no lleva motor de combustión, no necesitamos una parrilla abierta para refrigerar dicho motor. Y por tanto tenemos toda la parte inferior cerrada. ¡Ojo! Esto de aquí no tiene unas aperturas hacia los pasos de rueda. Entonces, tampoco tenemos ese efecto aerodinámico que si tiene, por ejemplo, un coche de combustión, como puede ser el Golf, en este caso el Golf R, por ejemplo. Pero dejando a un lado esas entradas de aire laterales falsas, el coche tiene lo que os he dicho, un diseño muy, pero que muy limpio. Como pertenece a la familia ID o ID, llámalo X o llámalo Y, sabemos que este es un coche eléctrico y lo sabemos por varias razones. La primera, obviamente, su diseño. La segunda, que en el portón trasero pone ID.4. Y tercero, por la firma lumínica tan característica de la familia ID. Es decir, unos faros que tienen toda la tira de LED cerrada en torno al faro principal, una tira de LED que une a ambos pilotos y sobre todo el faro principal, este que parece un ojo, sobre todo un ojo de halcón, vamos a decirlo de esa manera, porque alumbra muchísimo y es direccional, que hace que este coche te esté guiñando un ojo desde un punto de vista metafórico, vamos a decirlo de esa manera. Por cierto, un apunte. Estos faros son los matriciales opcionales IQ Light, es decir, llevan luces largas adaptativas direccionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vas a mantener las luces largas puestas en una carretera sin iluminación y tú vas a ver con mucha distancia sin necesidad de deslumbrar a los vehículos que te preceden y a los que vienen en contradirección. Es más, este es de los pocos coches que he probado que puedan funcionar los faros matriciales incluso con lluvia. Y te voy a contar una anécdota curiosa. El día que lo recogí cayó una lluvia que parecía el diluvio universal y los faros matriciales funcionaron a la perfección, sin deslumbrar a nadie, al menos que yo sepa, porque nadie me dio las largas. El capó, por su parte, es muy limpio y tiene un toque muy, vamos a decirlo así, aerodinámico, porque como solo tiene esta arista lateral, tanto en este lado como en aquel, hace que el coche desde dentro, desde el puesto del conductor,
parezca más robusto de lo que realmente es. Y es que al no tener, vamos a decirlo así, aristas centrales, pues queda más limpio y, lo que os he dicho, más robusto. Ahora vamos a ver el lateral, porque sí cambia con respecto al ID3, porque claro, es un SUV y no un compacto. El ID4 mide 1,640 metros de alto, 4,584 metros de largo, 1,852 metros de ancho y dispone de una batalla entre ejes de 2,771 metros. Por su parte, la altura libre al suelo es de 210 milímetros. Si empezamos a analizar el coche desde la vista lateral, encontramos tres razones por las que podemos identificar que el ID4 es un SUV. El primero, la zona inferior, que tiene todo lleno de plástico negro satinado para proteger la chapa. La segunda, la línea de tensión que está por encima de los tiradores de las puertas, también otro elemento muy característico de un SUV. Y tercero, la altura, que bueno, está claro que deja a entender que estamos ante un todo camino. Ahora vamos a empezar a analizar el coche de adelante a atrás y empecemos por las ruedas. Mirad, estas llantas son opcionales y son de 21 pulgadas. Lo que pasa que, como bien sabemos todos, las llantas de 21 pulgadas son muy fáciles de picar. Y en este caso no iba a ser la excepción. Y es que todas las llantas del coche de esta unidad de prensa están picadas. Y eso, bueno, no es que sea vamos a decirlo así, una falta, ¿no? O un detalle por el que no comprar el coche, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado con eso. Estas llantas son específicas para estos vehículos eléctricos y es que, como podéis observar, son llantas que están bastante cerradas, ya que no necesitan tanta ventilación como en un coche de combustión tradicional. Bien, las ruedas, en este caso, las ruedas delanteras tienen medidas 235, 45, 21 y las traseras tienen medidas 255, 40, R21. Es decir, las de atrás son más anchas y eso tiene su explicación, ya que este coche es de tracción trasera y, como os explicaré en el comportamiento dinámico, parece mentira que un coche de tracción trasera no patine. Bien, siguiendo un poquito con la línea de diseño del coche, encontramos retrovisores en negro piano con la cámara lateral o la cámara que forma parte del paquete 360 grados bajo el espejo. El anagrama First Edition, es decir, esta unidad fue de las primeras en fabricarse del ID4. Los tiradores tienen un detalle curioso, fijaros, no son tiradores, no tiran, no salen de la puerta, vamos a decirlo de esa manera. Fijaros, no se abren, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se abre la puerta? Fácil, metes la mano y tras el tirador, en la parte superior, hay un botón horizontal que permite abrir el coche. Y ya para concluir, por la parte trasera, encontramos el puerto de carga de tipo CCS Combo, como suele ser habitual en los coches europeos, ya que prácticamente es el estándar de carga de coches eléctricos a nivel europeo. La vista trasera probablemente sea la parte más bonita del coche junto con su frontal, y esto se debe principalmente a su firma lumínica. Es que estas luces principalmente tienen un diseño escalonado y queda muy chulo porque cuando estás en un garaje, por ejemplo, se van encendiendo como si fueran escalones de una escalera y queda muy, pero que muy chulo. Además, todos son como pequeñas tiras de LED enmarcadas dentro de un plástico negro piano que queda muy interesante, ya que tanto las luces de marcha atrás como las antinieblas como las luces de posición están enmarcadas dentro de ese piloto. Las luces de intermitencia en este caso van por la zona inferior del faro y son dinámicas, por supuesto. Desde la consola central o desde la pantalla multimedia podemos cambiar
el tipo de luz dinámica que queremos. Hay dos modos dinámicos y un modo estático, de tal manera que el intermitente sería convencional, sin tiras dinámicas, al igual que podemos cambiarlo también para las luces delanteras. Otra característica que hace del ID4 un coche especial es la anchura que le proporciona toda la línea de LED en rojo que une ambos pilotos, ya que de esa manera podemos apreciar por la noche mucho más el tamaño del coche y queda mucho más imponente. Además, me gusta mucho también que hayan separado la luz de freno y no la hayan integrado en la parte central junto con la luz de LED que atraviesa todo el maletero, como sí hace SEAT, por ejemplo, en su versión ranchera, en el SEAT León ranchera en este caso. Y es que teniendo la luz de freno situada en una posición más elevada, desde mi punto de vista se ve bastante mejor. Por el resto es un Volkswagen, y eso lo tenemos claro con el logotipo de la marca o la nomenclatura ID4. Por supuesto, este es un coche eléctrico y carece de tubos de escape. Justo en la zona inferior tenemos los sensores de parking traseros y en la zona lateral los reflectores. El interior del Volkswagen ID4 sí que es cierto que es más grande que el del Volkswagen ID3, y esto principalmente es por el tamaño, ¿no? Por supuesto, pero también lo es por la sensación de amplitud en general del coche. Empecemos a analizarlo de izquierda a derecha y de delante a atrás. ¿Os parece? Bueno, no es que os parezca, es que no tenéis otra opción, porque así es como lo voy a contar. Dejando de lado las bromas, empecemos. Vamos a empezar por la puerta. Mirad, el coche tiene casi todo de plástico duro. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer un coche eléctrico con una batería grande y con un precio ajustado para el público general, la única opción que te queda es bajar en lo referente a calidad. Pero ojo, los plásticos tampoco es que sea una cosa de otro mundo, ¿no? Son de buena calidad y tienen buen tacto. Lo que pasa que son plásticos. No es del todo cuero, por ejemplo, sí que es cuero el volante y la zona media de las puertas y por supuesto los laterales de los asientos, pero ya, no hay nada más, ¿vale? Entonces, claro, las puertas es de plástico, salvo en la parte intermedia y aquí en la parte superior, que es un plástico acolchado, pero ya en la parte intermedia tenemos negro piano también en la pantalla, negro piano en la consola, negro piano en el tacómetro, negro piano en las luces. También tenemos plástico en la zona superior del salpicadero, sin ser blandito, plástico en la zona intermedia, plástico en la zona baja, en fin, lo que os he dicho. Son de buena calidad, ¿vale? Con buen tacto, pero plástico. El espejo es muy grande, como os explicaré luego en la prueba dinámica, se ve muy bien y lleva el detector de ángulo muerto integrado en la parte lateral del espejo en lugar de en el cristal. Los mandos de las luces, de los que tanto me he quejado en el ID3 y en el Golf y en la nueva generación de la Caddy, que están situados en una posición elevada y lejos de la mano, aquí lo han puesto en una posición a la altura del volante que queda muy a mano y no te obliga a desviar tanto la vista de la carretera. Me gusta dónde está situado el cuadro de luces, aunque hay que tener en cuenta que son táctiles, entonces, bueno, lo comido por lo servido. En el caso de los mandos de los espejos y ventanillas, mencionaros que al igual que en el ID3, no hay mandos específicos para subir o bajar las ventanillas traseras. Sí que es cierto que tenemos un botón Rear, donde si lo presionamos los pulsadores de las ventanillas son los de los traseros y que si los desmarcamos los pulsadores de las ventanillas son los de las plazas delanteras. Pero bueno, ahí dejamos las puertas y el lateral izquierdo. Empecemos con el salpicadero. El salpicadero es muy largo, muy grande y muy ancho, las tres cosas. Y esto tiene su sentido, y es que delante, aquí justo en todo el medio del conductor, va un pedazo de head-up display
que se proyecta sobre el cristal que tiene realidad aumentada. En el Mercedes, que probamos justo hace unos meses en el canal, vimos que la realidad aumentada estaba en el navegador, en la consola central, en la pantalla central. Pero en este caso tenemos la realidad aumentada en el propio Head-Up Display, lo que nos va a ayudar soberanamente a no perdernos con el navegador. Aunque eso sí, solo funciona obviamente con el navegador de Volkswagen y no, por ejemplo, con el Waze o con el Apple Maps o con el Google Maps. El tacómetro. El tacómetro es igualito al del ID3 con el selector del cambio situado al lado derecho del tacómetro en una sola pieza, que tiene 3 pantallitas: navegador, velocidad con lector de señales y batería y potenciómetro en el medio, y las ayudas a la conducción en el lado izquierdo. Con este botón de aquí, del lado derecho del volante, podemos ir alternando las distintas vistas. Podemos jugar con llevar simplemente las ayudas a la conducción con la velocidad o el navegador con la velocidad. En el caso del volante, el volante, como os he mencionado antes, está forrado en cuero y los mandos son ápticos, al igual que ocurre también en la Volkswagen Caddy, en el Volkswagen Golf y en el Volkswagen ID3 de nueva generación, al igual que en el Polo y también en el nuevo modelo que acaba de sacar la marca alemana denominado Taigo. Abajo encontramos el anagrama First Edition y ahora vamos a pasar a analizar la pantalla multimedia. La pantalla multimedia ya os he hablado 1000 veces de ella en el ID3, en el Golf, en el Caddy, etc. Es una pantalla multimedia que funciona con mucha fluidez, pero que los mandos son todos táctiles, incluido la climatización. Pero ojo, porque si tenemos apagada la climatización, como es este caso, presionamos el botón de subir la temperatura y no nos deja, nos obliga sí o sí a encender la climatización desde la pantalla central. Hay que tener en cuenta que este tipo de pantallas se pueden colgar como cualquier dispositivo electrónico, y para ello, cuando estás conduciendo y se cuelga la pantalla, por ejemplo cuando llevas el Apple CarPlay o el Android Auto conectado, basta con mantener el botón de power encendido, o sea, o presionado en este caso, para que el sistema se reinicie y vuelva a funcionar con total normalidad. Tenemos aquí el asistente de parking, el acceso directo al climatizador, los warning, que por cierto no entiendo cómo es un warning táctil y no físico, es el único botón del coche que tendría que estar físico. Tenemos luego también los asistentes a la conducción y los modos de conducción, que tenemos Eco, Confort, Sport e Individual, de los que ahora os hablaré del comportamiento dinámico, porque este coche tiene diversas personalidades. La consola central, como os he mencionado, es de negro piano y tiene una curiosidad, y es que puedes sacar el accesorio de los dos posavasos para convertirlo en una base donde dejar objetos. Por cierto, aquí en la consola central es donde se pone la llave en el caso de que haya inhibidores para poder arrancar el coche. Ponemos el encaje y seguimos. Un poquito más atrás tenemos una pedazo de consola central que se puede ocultar con una cortina, en la que tenemos un cargador inalámbrico, 2 tomas USB de tipo C y un hueco compartimentado en 3 segmentos. Ahora vamos a hablar de los reposabrazos. Hay gente que me dice que es mucho mejor tener un reposabrazos central que 2 individuales. Yo opino que mejor individual, que así no te peleas con los codos con el acompañante, sobre todo cuando tienes un acompañante rebelde. Estos apoyabrazos se pueden regular en altura, como podéis observar, los podemos dejar aquí, un poquito más abajo, donde queramos. De esta manera se nos facilita el uso a la hora de conducir. Los asientos son la pera limonera. ¿Por qué? Porque tienen una tela sintética tipo alcántara en el medio y el lateral en cuero. Lo cierto es que no recogen tan bien como lo hace, por ejemplo, los asientos semi-bucket del Golf, pero sí recogen y son mucho más cómodos. De tal manera que viajar en este coche no va a ser ningún suplicio. Además, en el caso de esta unidad, los asientos son los Ergo Comfort. ¿Esto qué quiere decir? Que son ajustes eléctricos en ambos asientos y, por supuesto, con 3 memorias por asiento. La guantera central en este caso es bastante grande y nos sirve, por ejemplo, para llevar un folio sin necesidad de doblarlo. Dicho esto, el pedazo techo de cristal que tiene esta unidad es impresionante y, por supuesto, al ser tan grande e ir de lado a lado, tarda mucho en abrirse. Me refiero a la cortinilla, ya que este no es un techo practicable.
Los cinturones de seguridad son regulables en altura. Ahora sí que sí, vamos a ver las plazas traseras, porque realmente el hecho de ser un SUV eléctrico implica que está diseñado por y para la familia. Mamá, papá, llevadme. ¿Qué queréis que os diga? Yo me quedo aquí detrás. Se va muy, pero que muy cómodo. Y es que, en este caso, en el Volkswagen ID.4, los pasajeros traseros son igual a nivel de clase social que los pasajeros delanteros. Y es que eso, en un coche de este segmento, debería ser una obligación, pero por desgracia no lo es. A los pasajeros traseros se les suele tratar de forma inferior que a los pasajeros delanteros. En este caso, los asientos son muy cómodos, están forrados en cuero en la zona lateral e intermedia, en el caso de la plaza central, y en alcántara o en tela, en este caso, es alcántara, en la zona central del asiento. Además, la banqueta está muy alta, lo que no te obliga a forzar la rodilla, y de esa manera llevas mucho más descansado tanto el pie como la pierna. En este sentido, los asientos traseros recogen muy bien el cuerpo debido a que la sujeción lateral está muy marcada, y eso es un gran punto a favor. En este caso, las puertas, por supuesto, están igual de bien tratadas que las puertas delanteras, ya que tenemos igualmente acolchadas la zona intermedia. Y como no podía ser de otra manera, también tenemos el negro piano en la zona intermedia. Un detalle a tener en cuenta es que este coche cuenta con climatización trizona y tenemos mandos para regular la climatización justo de las plazas traseras. También tenemos dos tomas USB de tipo C. Ojo con esto, porque este coche no tiene ninguna toma USB de tipo A. La plaza central en este caso lleva un reposabrazos forrado en cuero con dos portabebidas y con un acceso en forma de trampilla al maletero, lo que nos permite meter un objeto largo sin ningún problema. Y es más, un objeto muy largo, ya que delante, al no tener el selector de cambios en medio, tenemos un hueco totalmente gigantesco y podemos meter un esquí que vaya desde el maletero hasta prácticamente el morro del coche. Ahora vamos a probar la plaza central. Una de las grandes ventajas es que este coche no tiene túnel central de transmisión y por tanto el suelo es totalmente plano. Y eso es una ventaja porque no tenemos que forzar a los acompañantes a poner los pies a los laterales. Chapó por Volkswagen. Y eso que este coche lleva el tren trasero de propulsión como eje principal de transmisión. Entonces, oye, chapó. Mira, esta plaza central es cómoda, bastante cómoda, me está sorprendiendo. Tiene el asiento bastante mullido para ser una plaza central y el respaldo normalito, pero tirando a blando. Está muy bien conseguido. Por anchura no va a ser ningún problema y por distancia con las plazas delanteras tampoco. No me doy. ¿Qué queréis que os diga? Chapó en este sentido. No hay ninguna pega. Aquí 5 adultos de talla media tirando alta pueden viajar sin problema. Y fijaros, todavía sigo manteniendo esos 4 dedos con distancia al techo. A ver, si rozo con la parte de tela del techo por el pedazo tupé que tengo, pero nada más. Por cierto, este es de los pocos coches que tienen asas en todas las puertas, incluida la del conductor. Oye, ¿qué queréis que os diga? Un detalle a tener en cuenta, ¿no? También he de mencionaros una cosilla, y es que el plástico también abunda en los tiradores. Y esto, bueno, hay a gente a la que le puede parecer mal, pero a mí no me parece del todo mal. A mí me parece incluso hasta bien, con tal de bajar un poquito más el precio del coche. Ahora vamos a ver el maletero, porque por supuesto, como buen familiar, también tiene que tener un buen maletero. Como os acabo de mencionar, el maletero es una de las principales bazas de un todocamino y sobre todo de un coche familiar. Es más, tenemos un maletero de 543 litros de capacidad que no están nada, pero que nada mal, y que si abatimos los asientos podemos obtener un maletero de en torno a los 1500 litros. Oye, está muy bien.
Los asientos se pueden abatir en proporciones de 40-60 y ojo, porque podemos situar el maletero a dos alturas. Me refiero al suelo del maletero, por supuesto. Encontramos también un pequeño doble fondo donde encontramos un cajón donde viene el kit antipinchazos, los triángulos de emergencia y donde podemos dejar los cables de carga. A ambos laterales tenemos un par de huecos donde también poder dejar algún que otro objeto. La iluminación del maletero es de LED, al igual que es de LED también toda la iluminación interior. Os quería mencionar también que este coche, en el caso de esta unidad, dispone de acceso manos libres. Por tanto, basta con pasar el pie por debajo del sensor para que el maletero se abra sin ningún inconveniente. Esto es muy útil, por ejemplo, para cuando llevamos las bolsas de la compra y no queremos o no podemos abrir el maletero con el botón. Ahora os voy a explicar las baterías que hay y los motores disponibles. ¿Os apuntáis? Venga, vamos al lío. El motor, en este caso, en el caso de esta unidad, la First Edition Pro Max, es de 204 caballos y tiene una batería de 77 kWh de capacidad. Ojo, también existe una versión de 173 caballos de la batería de 77 kilovatios en el acabado Pro Max y por supuesto también tenemos una batería más pequeña y por supuesto más accesible de 52 kilovatios hora de capacidad. Yo, si tuviera que elegir por precio, sí, me iría a la de 52, pero por todo lo que ando, por la cantidad de kilómetros que corro a lo largo del año, me iría sin lugar a dudas a la de 77 kilovatios. Ya que, a ver, homologa 522 kilómetros de autonomía en ciclo mixto, y eso sí se puede conseguir con este coche en un ciclo urbano o incluso en un ciclo mixto. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo en carretera necesito autonomía y este coche en carretera me otorga algo más de 430 kilómetros. Y eso, amigos míos, está muy, pero que muy bien. Aquí delante no tenemos el motor eléctrico, aquí está el sistema eléctrico del coche. El motor eléctrico, como os he dicho en el interior, está situado en el tren trasero. Ahora sí que sí, nos montamos y nos vamos a probar este pequeñín de aquí, que de pequeñín tiene poco. Bueno, pues por fin vamos a probar el Volkswagen ID.4. ¿Cómo se arranca? Pisamos el freno, metemos directa y nos vamos. Lo primero que hay que destacar de este coche es la sensación de coche, ¿vale? Hay coches eléctricos que tú te montas, arrancas y dices, esto parece una lata. Bien, pues este no es el caso. Este coche parece un coche. Es más, es muy similar a su hermano pequeño, el Volkswagen Tiguan. Y digo pequeño porque solo se llevan unos centímetros de diferencia. Pero la sensación de amplitud, la sensación de este morro tan largo, tan ancho, hace que el coche parezca más coche. Y eso se agradece. Y más cuando te gastas casi 55.000 euros sin descuentos, que es lo que vale esta unidad. Mira, este coche tiene un buen aislamiento acústico y hace que el confort durante un viaje o el confort durante la circulación por ciudad sea una de sus principales bazas, ya que apenas escuchamos algo cuando circulamos a alta velocidad o cuando estamos metidos en un atasco típico de los que hay en Madrid. Este coche gira bastante, y gira bastante porque Volkswagen ha querido que el ID.4 tenga prácticamente el mismo diámetro de giro que un Volkswagen Polo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Volkswagen ID.4 va a poder girar en sitios donde no creías que iba a ser posible. Este coche tiene una peculiaridad a la hora de circular por ciudad y es la sencillez de conducción. Mira, ahora vamos bajando una pendiente y basta con que yo seleccione el modo B de retención para yo ir controlando con el acelerador lo que quiero que retenga, fijaros aquí la rayita verde, o lo que quiero que acelere. Y eso lo podemos hacer sin necesidad de tocar el freno, con lo cual
El inversor es el que va generando energía y reteniendo el coche sin usar las pastillas de freno, con lo cual más ahorro económico a final de mes. Este coche también tiene una gran sensación de amplitud y una gran visibilidad debido al tamaño de sus cristales. Y es que aunque tenga pilares A y B muy gordos, el cristal delantero y los laterales, por supuesto, y los traseros son bastante grandes. Y eso te evita tener algún que otro susto cuando vamos, por ejemplo, en un atasco y nos estamos cambiando constantemente de carril. Fijaros que este coche, a mínimo que gires el volante, ya está girando un montón. Entonces, claro, esto se nota. La suspensión, mirad lo suave que lo está pasando ahora mismo. La suspensión tiene un tacto blando tirando a duro. Y esto tiene su sentido, como ahora veremos, en una carretera secundaria. Y es que este coche sirve tanto para hacer viajes con un confort increíble, como para hacer una carretera de curvas y pasártelo como un enano. Este coche tiene una gran cantidad de ayudas a la conducción. Y vamos a empezar a analizarlas por los que aparecen aquí en el botón de Assist, que son el control de crucero adaptativo con el asistente de mantenimiento en el carril, la frenada de emergencia, el ángulo muerto, el lector de señales de tráfico, el detector de cansancio. Por supuesto, también tiene frenado de emergencia delantero y trasero. Dispone también de el sensor de parking, el aparcamiento asistido, justo aquí con este botón. Presionamos, mira, voy a quitar esto que si no, no me deja. Presionamos el parking menú cuando estemos prácticamente detenidos. Un segundito, a ver si me deja. Parking menú. Y ahí tenemos las cámaras 360 grados. Ups, a ver un momento, a ver si me puedo parar un momentito. Mira, voy a meterme por aquí. Parking menú. Disponemos de las cámaras 360 grados que, a ver, no se ven del todo mal, ¿no? Pero sí que es cierto que podrían ser un poquito mejores. Y van un pelín lagueadas, nada más, un pelín. También tiene, por supuesto, el Travel Assist, que lo que hace es mantener el coche dentro del carril junto con el control de crucero adaptativo, como ahora veremos en cuanto salgamos a una carretera secundaria. Lleva, por supuesto, Head-Up Display con realidad aumentada. Esto, mira, un segundito, ahora sigo. Fijaros que he girado el volante entero y he girado en un sitio en el que muchos coches no girarían. Simplemente sin maniobrar. Bueno, lo que os iba comentando, lleva ahí un pedazo de Head-Up Display de realidad aumentada que nos sirve para, poner las indicaciones del navegador y de esta manera no perdernos, ya que se nos muestran flechas y todas las indicaciones del navegador proyectadas sobre el cristal. También, por supuesto, se nos muestra la velocidad y las funciones del Travel Assist. Siguiendo con la facilidad de uso en ciudad, este coche a mínimo que le aprietes, mira, va ahora mismo en modo vela, va en el modo eco, para que os hagáis una idea. Le aprieto un poquito y el tacto es muy directo, al igual que su freno, fijaros, ¿veis? Esto hace que sea una conducción totalmente diferente a la que tienen otros vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque otros vehículos eléctricos tienen un tacto esponjoso al principio para la frenada regenerativa y un tacto más duro en lo referente a cuando se usa la pinza de freno. Pues bien, este no, este tiene prácticamente el mismo recorrido y eso es de agradecer. Ahora vamos a salir a una carretera secundaria, ¿vale? Esta carretera secundaria tiene un límite de 90 y ahora cuando nos incorporemos voy a darle a fondo para que veáis la capacidad de aceleración de los algo más de 300 Nm de par que tiene y sus 204 caballos. Que ojo, no son moco de pavo. Lo que os decía de la suspensión de un tacto tirando a duro pero siendo blanda es por una razón, y es que en cuanto nosotros conectemos el modo Sport, ¿vale? Ahí lo tenemos, ya lo hemos conectado, la dirección se endurece un poquito y pasamos a tener un coche totalmente diferente con respecto a lo que estábamos acostumbrados en ciudad. Ahora mismo el coche pasa a ser prácticamente un bólido. Vamos a decirlo muy entrecomillado, ¿vale? No estamos ante un deportivo. Pero sí que es cierto que el tener esa suspensión tirando a dura
hace que el coche no balancee en absoluto. Y ojo, porque este no es tracción delantera, es un tracción trasera. Y siendo un tracción trasera, sorprende que ni dándole a fondo se vaya el coche. Y eso es gracias al buen control de estabilidad y, por supuesto, al peso del coche, ya que el sistema de baterías está situado justo en la zona inferior del coche, lo que hace que el peso esté mejor distribuido, aumente el centro de gravedad en la zona inferior y por tanto el coche vaya muchísimo más estable. Así que en ese sentido, chapó. Junto con el ID.3 es de los pocos coches eléctricos con los que se puede hacer alguna que otra carrerita a la salida de un semáforo. Mirad, nos vamos a incorporar a la autovía, voy a dejar pasar, autovía a secundaria, pisotón a fondo, ya estamos. A ver, no es de las aceleraciones más fuertes que podemos encontrar en un coche eléctrico, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que para ser el trasto que es un coche muy rápido. Mirad, acabo de conectar el Travel Assist, ¿de acuerdo? Va leyendo el carril, el centro del carril, y se mantiene en el centro del carril. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y mantiene la velocidad con el coche de delante. Es decir, si el del coche de delante frena, pues el nuestro también. De esta manera tenemos ese descanso en la conducción que no tendríamos con un coche de otro tipo, ¿no? Que no llevara este sistema. Ahora, vamos a hablar de la conducción en un entorno de autovía. Este coche en autovía, a 120 km/h de velocidad de control de crucero, con el Travel Assist, y a 120 de constante, vamos a decirlo de esa manera, estamos hablando de que del 100 al 0% de batería podemos hacer unos 430 kilómetros, ¿vale? Aproximadamente. Ahora bien, nadie sale de casa con la batería llena y llega al destino con la batería vacía. Eso es absurdo. Sí que es cierto que puede salir lleno, pero llegar vacío es muy complicado. Entonces, ¿cuánta autonomía real podemos encontrar si salimos, por ejemplo, con el 80 y llegamos a casa con el 0? O con el 10. Pues podemos encontrar una autonomía en torno a los 380 kilómetros por autovía. Es una cifra algo escasa para aquellos que viajamos mucho y sobre todo con la red de puntos de carga que hay a día de hoy en España, pero es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Sé que hay rumores de que en este coche van a meter una batería de 100 kilovatios. Ojalá, porque ya con la de 77 tienes cierta autonomía que si encima te lo incrementan, oye, es un punto a favor. La batería en ciclo mixto, estamos hablando de un consumo aproximado de unos 18 o 19 kilovatios, con lo cual estamos hablando de unos 410 reales. Y en un ciclo puramente urbano sí que es cierto que ahí sí podemos llegar, si hacemos una conducción muy eco-pro, vamos a decirlo de esa manera, a los 522 kilómetros que homologa este coche. Ahora que he hablado de consumos, vamos a ver los consumos. El sistema de navegación es un pelín, el sistema multimedia es un pelín lento en esta unidad y sabemos que es un error de esta unidad. Ya hemos hablado con la marca de este tema. Mirad, desde que lo cogimos hemos hecho 611 kilómetros y el consumo medio está en 18,9. Desde que lo cargamos ayer hemos hecho 101 kilómetros y por carreteras secundarias el consumo medio, y ojo, pasándonoslo bien, está en 21,8. Fijaros que ahora mismo vamos a 90 de control de crucero adaptativo y estamos consumiendo aquí de forma instantánea entre 19 y 22 kilovatios. Y desde que hemos arrancado esta mañana, desde que lo hemos cogido para hacer la grabación, llevamos un consumo medio de 27 que estamos bajando, por supuesto, al circular en formato llano y con una conducción totalmente sosegada. Y eso, ¿qué queréis que os diga? No está nada mal. Ahora, os iba a mencionar los precios del coche. Mirad, este coche, lo que os he dicho antes, sin descuentos y sin nada, sin tener en cuenta los 7.000 y pico euros que te pueden dar del plan MOVES y todos los descuentos por financiación, cuesta 55.000 euros.
si tenemos en cuenta el plan MOVES y los descuentos por financiación, se te puede quedar en torno a unos 40.000. Este, que es el First Edition Pro Max, el más potente que hay hasta la fecha, aparte del GTX. Bien, si cogemos el básico con la batería de 52 kWh y sin ningún extra, estamos hablando de en torno, con descuentos, eso sí, a los 25.000 euros. Sí que es cierto que este coche puede llegar a ser el coche todo camino eléctrico por y para el pueblo. Primero, por su precio. Segundo, porque puede servir para viajar y eso se agradece siempre y cuando sepas dónde tienes que parar y el tiempo que tienes que parar, ¿vale? Y esto hace que este SUV sea el único coche que pueda tener una familia y eso se agradece porque a día de hoy hay pocos eléctricos con esta autonomía y con este tamaño por este precio. ¿Por qué? Porque sí, tenemos el Jaguar I-Pace que vale 100.000 euros, tenemos el Tesla Model X que también vale 100.000 euros y todos tienen la misma autonomía, prácticamente, incluso con baterías más grandes. Os iba a mencionar, que no sé si lo habéis visto, que ahí delante tenemos justo ahí delante del salpicadero una franja en la que hay tiras de LED. Bueno, una tira de LED en concreto. Esa tira de LED cumple varias funciones. La primera es indicación del sistema de navegación. La segunda, el sistema de reconocimiento de voz de Volkswagen. Y la tercera es el indicador de carga del coche. Cuando está cargando, aparece una franja verde que se detiene, por ejemplo, en el 50% donde esté cargado el coche, y luego tiene franjas discontinuas en función de lo que quede por cargar. Es un indicador de carga, prácticamente. Además, el Head-Up Display complementa ese sistema de carga y ese sistema de navegación con la realidad aumentada. Que, por cierto, la realidad aumentada está muy bien, porque si encima te pierdes teniendo el navegador aquí, con las indicaciones que te da la franja y con las indicaciones que te da el Head-Up Display, ¿qué queréis que os diga? Pero os lo tenéis que hacer mirar. Bueno, y hasta aquí el final de la videoprueba del Volkswagen ID4 Pro Max de 77 kWh de capacidad. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dale al like y si no estáis suscritos al canal, ¿a qué estáis esperando? Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y aquí te dejamos todas las redes sociales. Me alegro de haber estado una semana más con todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros mucho y abrigaros, que hace fresquito.